vas a escuchar un podcast de la red Manchapod. Búscanos en el Linktree y busca nuestra newsletter en Patreon y Asheta. Bienvenidos. Cuéntame, hermosura, otro podcast con un poco de todo. Y como no podía ser de otra manera, hoy empezamos un tema nuevo. Vamos a ir abriendo hilos, vamos a ir sacando patas de araña, vamos a ir derivando y derivando porque lo que viene siendo la tertulia, la cultura, la historia, la ciencia, el saber, el conocimiento no se acaban nunca. ¿Y para qué quedarnos solo con una cosa cuando podemos tenerlas todas? Y por eso hoy he invitado a mi queridísimo amigo Ángel López Chala, el doctor Ángel López Chala, ¿verdad que hiciste una tesis? Efectivamente, hola, ¿qué tal a todos? Sí, soy doctor, sí que no médico. Eso es importante decirlo. Ángel, me gustaría que hablases un poco de ti mismo. Dime tú quién eres. Cuéntame, hermoso. Bueno, yo soy Ángel, el doctor Ángel, como dice Jesús. Bueno, bromas aparte. Bueno, soy licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca hace ya algunos años. Y luego doctor en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, y concretamente me especialicé en lingüística indoeuropea. Esto fue ya hace unos añitos y ahora llevo ya otro tiempo ejerciendo como profesor asociado en la en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, donde imparto las asignaturas de armenio clásico y de antiguo persa en sus diferentes niveles. Que es la típica asignatura que tú miras la tabla de extraescolares para apuntar a los chiquillos y puedes elegir que son muy fresquitas y que la gente se... ¿no? Sí, eso es, son las típicas Marías, vamos. Esas son. He sacado el tema de los estudios, bueno, de que dijeras los estudios y en qué te has formado y eso, porque muchas veces suena, ay, mira, este es doctor, este es licenciado no sé qué, pero no es para darse pisto. Es que también quería ubicar un poco a los escuchantes de que tú estás muy formado en una cosa, ¿no? Que ser doctor no significa más listo ni menos listo, sino que has dedicado un tiempo de tu vida, que me consta que no ha sido poco, a estudiar esto que nos comentabas, ¿verdad? Sí, eso es. Yo, bueno, siempre lo he hablado con varios colegas, que el hecho de ser doctor, pues ya, en cualquier disciplina, no quiere decir que alguien sea más listo, más tonto que otra persona, obviamente. El hecho de ser doctor es que tú has dedicado muchísimo tiempo a estudiar bueno, un tema, ¿no? O una cosa que te interesa, ¿no? Lo malo de esto es que, la parte, digamos, negativa es que al especializarte en una cosa, digamos que es muy difícil abarcar mucho, ¿no? Entonces, acabas sabiendo mucho de una cosa, pero poco de otra también, ¿no? Entonces hay que jugar con esa balanza poco a poco. Claro, yo te diría, a lo mejor puede ser un poco personal, pero bueno, tú ya le das el grado que tú quieras. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la filología clásica? ¿O fue una carrera que dijiste, venga, tengo un abanico de cosas que elegir y dentro de las que de esto, la que menos mal me parece? Bueno, los orígenes de mi afición a la filología clásica no tienen nada que ver con ella. Yo desde pequeñito siempre quise estudiar biología o veterinaria, y cuando fui creciendo me interesó muchísimo la paleontología. Bueno, además que a todos los niños yo era el niño, típico niño que le gustaban mucho los dinosaurios, ¿no? Y cuando fui creciendo, pues me fueron atrayendo mucho más. Pero bueno, al final, por cosas del destino,
te acaban interesando también las letras en general, me empezaba a gustar también mucho la historia antigua, las lenguas antiguas y al final un poco, digamos que me dediqué a las lenguas antiguas porque es la parte humanística de la paleontología, ¿no? Es como yo al final lo igualo un poco, pero por la parte humanística, ¿no? Entonces, esos fueron mis orígenes de que me gustara esta disciplina. O sea que en vez de los fósiles de los dinosaurios, al final te has especializado en desenterrar los fósiles de las lenguas. Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa que, por desgracia, a veces no tenemos los mismos ejemplares y tan buenos como los fósiles de los dinosaurios. Entonces tiene que ser complicado reconstruir, porque, a ver, creo yo que esta gente me refiero así a una cosa genérica general, los antiguos, los clásicos, no grababan sus cosas ni en cintas de cassette, ¿no? No, bueno, aquí vamos a ver, hay que diferenciar varias cosas. Por un lado tenemos los clásicos, como dices tú, ¿no? Si nos fijamos en los clásicos, como conocemos textos latinos y textos griegos, con estos hemos tenido mucha más suerte. Nos ha llegado tradición medieval, nos han llegado pergaminos, nos han llegado manuscritos. eh, nos ha- Tenemos luego la parte de las inscripciones, o que son otro tipo de textos, obviamente. Hay muchos papiros, que al final también en Egipto muchísimos aparecen conservados gracias al calor, ¿no? Del desierto y de la arena y demás. Y estos, bueno, también se nos han conservado a través de las traducciones, ¿no? Pues de cuando llegaron los árabes a España, en la Escuela de Traductores de Toledo, etcétera. Eso están por un lado, que bueno, tenemos mucho y está todo bastante bien conservado, a pesar de que hay alguna laguna en algún texto. Y luego tenemos la parte, que es la que yo más me dedico, es que es a través de la comparación de muchas lenguas antiguas, recrear, digamos, esa hipotética lengua madre, a la que llamamos indoeuropeo y de la que no tenemos ningún testimonio por escrito. Entonces, ahí es donde tenemos el problema barra fantasía, digamos. A mí es que eso del indoeuropeo siempre me ha dejado picueto, lo comentábamos fuera de micro, porque tenemos que poner aquí un botoncito de saltar hacia atrás 7 episodios Sí. para conectar, para que los escuchantes conecten. Claro, yo normalmente las lecturas las hago así individuales, pero ya estoy creando un pequeño universo interno de Cuéntame Hermosura. Y es que Ujú. en el episodio 7 tenemos una charla con Adrián, que fue uno de los residentes del Colegio de España en París. Y yo había estado ahí y allí es donde te conocía a ti. Ujú. Hace ya un tiempecito, que lo hemos comentado antes y nos ha dolido en el corazoncito a los dos recordar el tiempo que ha pasado. Y en aquello, una de las cosas bonitas de aquel sitio, como supongo, como cualquier otro en donde se reúne gente de diferentes disciplinas, que esto es lo que me gusta a mí y por eso creo que tengo este podcast, es que hay un intercambio de ideas y de conocimientos que normalmente no está cuando te metes en el departamento, en tu departamento en el que investigas o trabajas o en tu trabajo. No tiene por qué ser todo universitario, en general, en la cultura. Y me gustó muchísimo la idea esta del indoeuropeo, claro, sería nuestra lengua madre de nuestra familia, de la familia de lenguas indoeuropeas, y ahora tú me lo matizas más y me lo profundizas más, que nos quedamos cuando salimos de la ESO con la idea de que el latín es la lengua madre, pero yo creo que detrás hay una lengua abuela, que es esta, y esta idea que trae de esta serie de lenguas que si las ponemos en una lista igual nos sorprendería un poquito, pero que tienen muchas cosas en común. Cuéntame un poco qué es esto del indoeuropeo, por qué es esta lengua madre y cómo se está intentando reconstruir y cuál es tu relación con ella, claro. Vale, a ver, para poner un ejemplo de algo parecido, pero que lo entendemos mucho mejor, tenemos la filología románica, ¿no? La filología románica consiste al final
en este caso tenemos la lengua madre, como has dicho tú, que nos han vendido, entre comillas, del instituto, ¿no? Que es el latín, ¿no? Y a partir del latín surgen todas las lenguas romances que, bueno, que prácticamente todos conocemos, ¿no? El francés, el italiano, el castellano, etcétera. Entonces tenemos todos los hijos del latín. Si comparamos todas las lenguas que son hijas del latín, podemos reconstruir los procesos fonéticos que se han producido en cada lengua hasta llegar al latín, ¿vale? Aquí no tendríamos ningún problema porque la lengua madre, que es el latín, la tenemos conservada perfectamente y podemos hacer ese tipo de evoluciones y de comparaciones verificando que todo que lo hemos hecho bien. En el caso indoeuropeo tendríamos una gran cantidad de lenguas. Bueno, esto surgió en el siglo XVIII cuando un inglés, William Jones, se dio cuenta de que varias lenguas antiguas tenían muchas cosas similares. El sánscrito, el antiguo persa, además tenía también características semejantes al gótico, que es una lengua germánica antigua, incluso con el inglés, con alguna lengua celta, etcétera, ¿no? Entonces, este señor dijo, si tantas lenguas tan dispares tienen características tan parecidas, es porque tienen que venir tienen que tener un mismo origen, ¿no? Tienen que venir de otra lengua. Igual que pasa con las lenguas romances que vienen del latín. Entonces, bueno, se puso a investigar, bueno, a partir de aquí surgieron más especialistas, bueno, se desarrolló la disciplina y demás. Y esa lengua hipotética, insisto, que se reconstruye comparando todas estas lenguas antiguas, esa es la que llamamos indoeuropeo. Insisto, es una lengua reconstruida hipotética, ¿vale? No es una lengua real. Yo siempre fantaseo con los alumnos de que ojalá, esto es tirar una piedra a mi tejado, que ojalá alguna vez en la historia se descubra una inscripción escrita en indoeuropeo y no tenga nada que ver con lo que hemos reconstruido. Me parecería maravilloso. Pero es un ¿Por qué? poco ¿En lo qué que es. sentido? Porque sí, porque significaría que todo lo que hemos venido haciendo no lo hemos hecho mal durante estos 200 y pico años y habría que empezar desde cero. Y significaría cambiar de chi, dar una vuelta a todo y siempre que hay una revolución de este tipo no sé, me parecen fantásticas. Bueno, sí sería muy bonito y además demostraría lo que todos los que se han dedicado alguna vez a investigación quieren demostrar, que a lo que te ciñes no es a la idea que tú tengas de esto tiene que ser así porque yo creo en ello, sino que te rindes ante la evidencia y dices, las pruebas dicen esto, hay que tirar por aquí, ¿no? Claro, eso es, eso Claro. es. Es como tirar es ir hacia donde van las pruebas, no intentar que las pruebas vayan hacia tu conclusión. Al final eso es. Mira, los otros días he estado con gente que, no sé por qué, pues salió el tema, hemos hablado de Ramón y Cajal, porque mira, porque hay que hablar de Ramón y Cajal de vez en cuando, y oye, la revolución que fue en aquel momento darse cuenta de que la información por el cerebro no viaja por unos conductos continuos, sino que están separados, las neuronas están separadas entre ellos, Ujú. costó mucho en su día, pero el día que se descubrió, pues oye, escuchadme, nos habíamos equivocado, pues tira lo que tienes y vuelve a empezar. Eso es, eso es. O sea, que eso, pues eso, yo fantaseo con que pase eso alguna vez, que nos rompa los esquemas, ¿no? Que salga algo que nos rompa los esquemas. Eso es, eso es. Y aquí que ¿Sabes dejar, qué estaría? Di, di, di. no, no, iba a decir que vamos a dejar claro a los oyentes que Ramón y Cajal no eran dos, que eran uno. Exactamente. Eso es muy importante. Importante. Eso es importante, sí, sí. Ni, ni Ortega y Gasset Yo te tampoco. digase, eso es. Es verdad. No, ¿sabes lo que estaría muy guapo? Que descubrierais alguien, yo que sé, haciendo arqueología y tal, o que comparando, pues eso, supongo que de fuentes distintas, supongo que habrá fotografías, supongo que habrá escaneados por láser para ver cosas que están un poco perdidas, inscripciones de algún tipo, descubrierais algo que lleva
que os lleva a la mayoría a pensar de que se ha hecho de que parte de lo que se ha hecho reconstruido hasta ahora es correcto, está bien, y otras cosas que no. Que ahí os habéis equivocado o que, hablo en general, no digo tu departamento, digo Ujú. toda la gente que se dedica a investigación, y que diga, ay, mira, pues en esto habíamos fallado, pues esto abre un nuevo paradigma para seguir investigando por esta vía, pero en lo otro no habíamos acertado, ¿sabes? O sea que existir existe. Cosas así, estaría muy bien. Sí, estaría bien y además, si esto ocurriera, si se descubrieran inscripciones, como dices tú, que en las que cosas que hemos reconstruido estarían bien y otras estarían mal, yo lo veo muy posible porque además en muchos aspectos de la lingüística indoeuropea, que es la disciplina que estudia este tipo de reconstrucciones y la lengua indoeuropea, dentro de la lingüística indoeuropea hay muchos papeles, digamos, metafóricamente, que no son ni blanco ni negro, que están de color gris y muchos investigadores y gente que se dedica a esto propone un millón de hipótesis que se caen en el aire pues bueno, tal vez estas inscripciones también bueno, servirían, ¿no? Para aclarar esto también, quién ha hecho la hipótesis que es la correcta o a lo mejor ninguna es correcta, ¿no? Entonces también estaría bien para eso. Pero bueno, creo que nunca va a suceder, ¿no? Que descubramos ninguna inscripción. Pero bueno, estaría bonito. Que si no se consiguió ya, raro sería, ¿no? Raro sería, sí. Oye, escúchame una cosa, pero esto es una. Vamos a ver, esto es una fantasía indoeuropea, o sea, lenguas que lo mismo están en la zona del Índico, de la península de India o en europea. O sea, ¿qué relación tiene? Pero ¿por qué va a haber algo de relación en dos lugares tan extremos y tan distintos? A ver, es que todo esto, vamos a ver. Claro, tú cuando reconstruyes una lengua indoeuropea, ¿no? Cuando reconstruyes este indoeuropeo, necesitamos un pueblo que hable indoeuropeo, ¿no? Hay una serie de ¿Vale? personas que tienen que hablar indoeuropeo. Esto es Porque otra. damos por hecho una cosa de que las lenguas cuando se forman es por contacto, ¿no? Gente que viven juntas y hablan la misma lengua y cuando se separan es cuando empiezan a diferenciarse. O sea que Eso tiene que es, haber un pueblo indoeuropeo. eso es. Hay un pueblo indoeuropeo que, bueno, ha habido muchas teorías, ¿no? Sobre dónde estaba ubicado originalmente, pero parece ser que estaba en la zona bueno, de los kurganes, ¿no? Más o menos al sur de Rusia, bueno, al lado del Mar Negro y por esta zona, ¿no? Aunque sí que es cierto que cuando surgió la disciplina, pues todo el mundo quería, ¿no? Que los indoeuropeos estuvieran en su barrio, digamos, coloquialmente, ¿no? Para los filólogos indios estaban en la India, para los germanos estaban en, no sé, Dinamarca, ¿no? En fin, había muchas teorías, ¿no? Pero bueno, al final parece ser que la que es más probable que sea que se encontraban en la zona de los kurganes, ¿no? Al sur de Rusia, cerca del Mar Negro. Y a partir de ahí, pues hubo diferentes oleadas migratorias, ¿no? Parece ser que unas, pues para la zona de la India, ¿no? Para Grecia, otros pasaron por la zona de Anatolia, lo que es la actual Turquía, luego también hacia el oeste de Europa, etcétera, ¿no? Todo esto es con diferentes fechas, ¿no? Parece ser que una de las primeras migraciones que hubo fue la que marchó hacia Anatolia, que luego dio lugar a las lenguas anatolias, entre ellas el hitita, que es la lengua indoeuropea antigua, que tiene los rasgos indoeuropeos más antiguos que, lingüísticamente hablando, que se conservan, ¿no? Entonces, claro, en cada oleada, cuando cada lengua se asentó en un sitio, en una zona geográfica determinada, pues efectivamente la lengua que llevaban estos pobladores empezó a evolucionar, bueno, por sí misma y además del sustrato lingüístico que había en esa zona de antiguos pobladores, ¿no? Que hablaban otras lenguas. Entonces, al final, un poco, así, este proceso no es tan fácil, digamos, pero así a grandes rasgos es eso, ¿no? Cuando una lengua se separa, o sea, una población se separa del núcleo, esa lengua, al cabo de los miles, cientos de años, su lengua empieza a cambiar. La lengua está viva y se modifica sola, digamos, ¿no? No hace falta, tiene presiones externas
que no se controlan y sin darte cuenta se va cambiando hasta que la lengua evoluciona. Quiero pensar todo el rato en la mente de, claro, no sé qué nos está escuchando y no sé qué formación tendrá, por lo cual yo me voy un poco a lo que es lo básico, lo que hemos estudiado todos, que sería la ESO o sería una EGB avanzada, lo que fuera, y volvemos a que estamos acostumbrados a estudiar el mundo como piezas grandes y nos hemos ido poco más allá del este de Europa, vinieron los romanos y luego pues un día los romanos pues aquello se cayó porque supongo significará que desapareció toda la gente del mapa y aquello se quedó hecho un solar y luego llegaron los reyes católicos y unieron los reinos españoles y hasta hoy. Y ya está. Pero si te alejas un poquito más y ya estudias un poco más en general, y yo creo que ahora es muy bonito y muy fácil hacerlo con Internet, con YouTube, con TikTok, con un montón de plataformas que tenemos, ves que al final se llama continente Europa, pero por rasgos más bien culturales, porque está Eurasia, que desde punta a punta sigue habiendo tierra, y en esa zona que tú dices está tanto a la misma distancia del centro de Europa como de la zona de India y de Nepal, por ejemplo, ¿no? Salvando el tema de las zonas montañosas y las zonas más llanas que facilitan el tránsito. Con lo cual, no es tan loco pensar que hubiera relación, que podría haber relación entre lenguas entre el sánscrito y el latín, por ejemplo, ¿no? O entre el sánscrito y el celta antiguo, si es que había un celta común. Claro, claro, no es tan difícil. Tú, por ejemplo, a ver, es tan fácil como que el pueblo originario que habla indoeuropeo está asentado al lado del Mar Negro. En una fecha determinada hay una población que sale hacia la India, que digamos que son los que van a hablar en sánscrito, y en otra fecha determinada otro grupo sale hacia lo que viene siendo el actual Francia, ¿no? Que luego acabarán hablando galo, por ejemplo, que es una lengua celta antigua. Entonces, eh, pues date cuenta que al final si tú miras y la forma de expresar, por ejemplo, el complemento directo es igual, si los verbos tienen la misma, el mismo final, ¿no? La tercera persona del singular, del presente o del plural, etcétera, todas se forman igual. Dices, uy, dices, qué raro que lenguas que están tan lejos geográficamente compartan rasgos morfológicos, porque al final rasgos léxicos es más fácil, porque al final pues el léxico viaja, ¿no? Y es más fácil que haya préstamos de unas lenguas a otras. Pero los rasgos morfológicos son muy difíciles de compartir, o sea, de compartir, de que una lengua se los preste a otra, quiero decir. Entonces, pues además de esta lengua celta, además del sánscrito, hay otras lenguas del norte de Europa, las lenguas el griego, ¿no? O el armenio, por ejemplo, ¿no? En el Cáucaso, que comparten diferentes características morfológicas como esta, la manera de expresar el complemento directo o de conjugar un verbo, pues dices, uy, dice, todas estas lenguas debían pertenecer a una lengua común, ¿no? A una lengua madre, desde la cual se separaron, desde la cual surgieron. Entonces, bueno, no es tan complicado al final pensarlo. De hecho, pero esto no ha pasado en 10 años, ni en 15, ocurrieron en varios cientos de años, ¿no? De hecho, una de las lenguas que están más indoeuropeas, más alejadas, digamos, bueno, alejadas del resto, aunque está cerca de la India, claro, es el tocario, ¿no? Que, bueno, que apareció allí cerca del desierto de Gobi, por allí detrás, cerca de China, creo recordar, y bueno, es una lengua indoeuropea y está allí perdida y tenemos ahí escritos, creo recordar que son traducciones budistas y demás, o sea que, oye, el indoeuropeo está en todos sitios. A verlo, ahílo. Los tocarios que supongo serían los más tercos, ¿no? De llegar más lejos y quedarse ahí. Sí, sí, sí. Esos eran como los barcos, ¿eh? Dijeron, venga, que no, Venga, no tienes narices. no hay narices a llegar hasta ahí. Eso Oye, es. pues no, pues ahí quería llegar yo, porque es muy bonito eso de decir que, esto se parece con esto, pero supongo que va mucho más allá y que es mucho más profundo. Y yo siempre emplazo a la gente a que a lo mejor una explicación dada a un público general puede parecer una inventada, pero que detrás de todo esto hay muchas pruebas, ¿no? Ya no, o sea, no es solamente una hipótesis un poco
romántica o fantasiosa de todos estos pueblos tienen un ancestro común, sino que ha habido muchas pruebas, no solo lingüísticas, que lo van apoyando poco a poco, se van formando. Desde el punto de vista lingüístico me llama la atención, porque yo es algo que nunca me había planteado, que es fácil exportar el léxico, es fácil que se muevan las palabras, pero que cuesta más exportar el tema morfológico y sintáctico, supongo. Sí, Eh, sí, sí, dime. no, sí, no, bueno, a ver, bueno, el léxico ahora mismo tenemos un ejemplo muy claro con la globalización. Yo creo que básicamente, bueno, el léxico anglosajón lo tenemos en todos sitios, ¿no? Sin darnos cuenta. Y es muy fácil, o sea, pero la manera de expresar, pues lo que te digo, el complemento directo, de conjugar un verbo, eso no lo, no lo tomas prestado. Tu forma de conjugar el verbo ser, por ejemplo, no lo tomas prestado de otra lengua, ¿no? Entonces por poner un ejemplo así muy brusco, ¿no? O sea, pero Ujú. sí, sí, sí. No sé si tendrá que ver, ha coincidido porque que yo sin querer estoy estudiando hindi, es sin querer, Sí, ¿eh? Me ha caído en por mis manos, ejemplo. sí. Y el primero era la curiosidad por el alfabeto y luego ya bueno, es muy poquito, ¿eh? Aparte es en Duolingo, que ya ves tú. Pero me he dado cuenta de que, por ejemplo, yo se dice me y tú se dice tú y mesa se Claro. dice mes. Entonces, no sé si será una sola coincidencia, pero Lo de tirando de esto, el de los pronombres sí, el de mesa no lo tengo tan claro, creo que es una ¿verdad? coincidencia. Pero el de los pronombres sí, los pronombres, casi todas las lenguas indoeuropeas, salvo cambios fonéticos raros que suceden en la propia lengua, son muy similares todos. Y a mí eso me llamó mucho la atención y supongo que la forma de construir todo esto vino por aquí, ¿no? El darse cuenta de demasiadas coincidencias muy repetitivas Eso es. y eh, cuando, ¿de qué manera tú que has trabajado en esto y o has estudiado también, de qué manera se llega a este tipo de nuevas conclusiones, poco a poco ir reforzando una hipótesis hasta convertirla en teoría, porque llegan más pruebas y más pruebas? Tú llegas al departamento de la universidad y te sientas y dices, voy a buscar en el Google, el traductor de Google, voy a empezar a poner palabras en diferentes idiomas a ver cuál se parece entre ellas. ¿Cómo te llega todo esto? A ver, por desgracia, digamos que en el siglo XXI, en mi época, digo por desgracia, digo porque van quedando cada vez menos cosas por descubrir, ¿no? De este tipo y de hipótesis que lanzar, pero no sé ahora mismo, o sea, me has dejado un poco descuadrado No, pero también. te quiero decir cuál es un poco la dinámica de trabajo de alguien que está estudiando una. Porque aparte, si aparte de dar clase, también tienes una parte de investigación o de repaso de, yo qué sé, o revisión de la literatura o Sí. algo así. ¿Cuál es la dinámica cuando tú quieres estudiar, hacer una aproximación? Puede ser a lenguas indoeuropeas o a reconstruir el indoeuropeo o cualquier otro tipo de estudio lingüístico. ¿Con Sí, qué mira, material trabajas y cómo te aproximas a él? mira, aquí me viene muy bien y lo conozco, vamos, de primera mano, porque te puedo contar el caso de mi tesis doctoral, por ejemplo, Ese te lo sabe, ¿no? que me lo sé, si no, si no se me ha olvidado ya, me lo sé. Mira, esto, por ejemplo, en el caso de mi tesis doctoral, fue una investigación sobre una desinencia, digamos, para que la gente que nos entienda, el final de una palabra que es lo que marca en las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, como el latín o el griego, lo que tenemos una raíz que es igual siempre, digamos, de un sustantivo, y luego cambia al final dependiendo si es un sujeto, si la palabra es complemento directo, complemento indirecto, etcétera, ¿no? Cambia al final de la palabra. Pues en mi caso, en mi tesis doctoral lo que hice fue una investigación del final de palabra, ¿no? Que siempre se ha dicho que se utiliza para marcar el uso instrumental. Es decir, hago una cosa con un martillo, ¿no? Vale. Es una desinencia que conocemos como la desinencia BHI latina, ¿vale? Phi, digamos.
y es la desinencia, bueno, que tradicionalmente se ha reconstruido con este uso, ¿no? Que se utiliza para decir, hacer algo con una cosa. Entonces, yo lo que hice, en lugar de decir, vale, tenemos esta desinencia que se usa para esto, dije, independientemente para lo que se use, voy a ver qué valor semántico tiene de verdad. Vale. Entonces lo que hice fue, me cogí todos los testimonios más antiguos que aparecen en todas las lenguas indoeuropeas, y esto, o sea, esto llevó mucho tiempo. Al final de ir texto por texto bueno, tenemos diferentes diccionarios, concordancias, etcétera, en el que puedes consultar todos los textos y te dice dónde aparece cada palabra con su final y tal. Entonces, bueno, analicé todos los ejemplos uno por uno. Claro, luego que dices, a ver, a la tesis para hacer esto hay que echarle tiempo. Eh, Y tener ganas. Tener ganas, eso es. Y que te guste. Si no te gusta tu tema de tesis doctoral, mejor que lo dejes, porque con las horas que vas a echar, mal asunto. Ya gustándote, lo digo siempre, ya gustándote, y a veces pillas una crisis de fe ahí entre el segundo y el Sí, tercer año, que dices, ¿yo qué hago aquí? sí, sí, no falla, además. No falla. Pero bueno, a lo que iba, yo en lugar de hacer este análisis tradicional, ¿no? De esto funciona como para marcar el instrumento con el que se hace algo, hice un análisis semántico de esa desinencia en cada lengua indoeuropea para ver cómo funcionaba semánticamente en cada lengua indoeuropea. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta de que si aparece con entidades abstractas, pues tiene un valor semántico que se usa en medio o la causa de algo, ¿no? En algunos sitios aparecía incluso como si fuera para marcar el lugar en donde o el lugar de dónde, ¿no? Entonces, al final, comparándolo esto, llegas a la conclusión, esto es así muy a lo grande, digamos, ¿no? Pero todo es muy detallado en la investigación y muy científico. Al final llegas a la conclusión de los valores semánticos originales que tuvo ese final de palabra, que no solo eran ese uso instrumental, sino que tenía otros. Y además ves la evolución que ha tenido en cada lengua, porque a lo mejor ese valor que aparece, un ejemplo que no recuerdo si es así, pero bueno, vamos a ponerlo como ejemplo, que aparece únicamente en celta para marcar el lugar de donde, no aparece en el resto de lenguas. Entonces, eso es una evolución que únicamente ha tenido esa lengua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final de un cambio, al final hay un proceso lingüístico, un cambio lingüístico en el que ves que esa forma al final de palabra que marca el instrumental se ha desarrollado en diferentes funciones semánticas con diferentes valores y significados en todas las lenguas indoeuropeas. Y no sé si me estoy liando mucho. Va bien, yo creo que va bien. Vale, entonces, bueno, que al final te das cuenta que en cada lengua tiene sus valores, algunos compartidos y otros no, y los que son compartidos son los que podemos identificar como originales, mientras los que no son compartidos, que ha desarrollado únicamente una lengua, es muy posible que únicamente sea una evolución que ha pasado en esa lengua, ¿no? Entonces, al final, lo que haces es manejar un poco eso, ¿no? Manejar datos, manejas comparaciones y a través de eso es lo que te va a dar una base, ¿no? Para proponer una hipótesis más o menos estable. Esperemos que más, que menos. Sí, al fin y al cabo, a lo mejor va a parecer un ejemplo muy tonto, pero las lenguas evolucionan igual que evolucionan las especies. De plantas, de animales, de... Claro, yo estoy arrimando el ascua a mi sardina, que también es un animal al fin y al cabo, porque, porque yo tengo el sesgo que yo tengo. Pero es un paralelismo para que se entienda. Tú ves un murciélago, ves un gato, como el que tengo aquí al lado, que está mirando, ¿qué está mirando? Enchufe. Está mirando a la pared, no sé. Y me miro a mí y vemos que, bueno, en murciélago no tengo ninguno cerca, pero me imagino ahora mismo, ¿no? Y tenemos unas estructuras que son muy similares, muy comunes. Una se ha desarrollado para volar, otra se ha desarrollado para zarpear una bola de papel que le tire, y la otra se está desarrollando pues para, yo qué sé, para tuitear, ¿no? Con su pulgar Sí, oponible, para sujetar el móvil y todo. Son muy distintas,
pero si te fijas en cómo han ido evolucionando, todas tienen el mismo origen. Sí, y a ver, tú date cuenta además que todo esto de la lingüística indoeuropea surgió en el siglo XVIII también, un poco en el siglo de la evolución, ¿no? De Darwin y de todo cuando propuso, ¿no? La evolución de las especies. De hecho, es en este momento cuando en la lingüística indoeuropea también se empiezan a hacer árboles genealógicos de lenguas, ¿no? Que está Ujú. muy a la par. Y hablando un poco de evolución, pues sí que también pasa un poco todo esto, ¿no? De evolución, como pasa con las especies, ¿no? Cuando hay evolución convergente, evolución divergente, etcétera, ¿no? También es posible que dos lenguas indoeuropeas tengan un mismo rasgo fonético, pero que lo hayan desarrollado por su cuenta, no De porque manera independiente. de manera independiente, eso es, igual Ajá. que en la evolución de las especies, eso es. Y que no sea común y que no pertenezca a esa lengua originaria, sino que lo han hecho ellos, pero son iguales. Son dos lenguas que al final han creado un rasgo por presiones externas, por el sustrato, etcétera, que oye, que no es un rasgo original de la lengua madre, sino que ellas lo han creado por su cuenta y son iguales. Ah, qué curioso. Mira, Mm. volviendo al paralelismo del murciélago, un murciélago y una mosca tienen alas, o sea, han conseguido hacer la Eso es, misma cosa los dos, pero no tienen el mismo origen común. eso es, eso Se han es. desarrollado de manera diferente. Eso está muy bien, está interesante. A ver, claro, estamos acostumbrados, hablando de lenguas, voy a llevarlo a un caso más doméstico, una academia de inglés o en inglés en el cole. Estamos acostumbrados a que rápidamente alguien nos señale, mira, ves, las palabras que acaban en li es como si dijeras mente, porque son adverbios, simply, simplemente, Mm. cosas así. Pero para eso que es tan simple, no quería caer en la redundancia, pero ahí está, eso que es tan simple en realidad, alguien ha tenido que mirarlo antes, alguien ha tenido que estudiarlo. Y supongo que habría, claro, en la antigüedad y luego más adelante, cuando se fueron fragmentando las lenguas europeas del occidente, por el ejemplo del inglés y del castellano, pero podía poner cualquier ejemplo, había sus lenguas comunes, la gente seguía usando un poco el latín, el germánico, o sea, las lenguas germánicas, el inglés antiguo, pues fue evolucionando y siempre habría testimonios de gente que conocía una y otra y ha podido ver cómo han coevolucionado. Pero si tú en el día de hoy coges esas dos lenguas y te digo, mira estos rasgos, mira estos, tienes que hacer ese trabajo que estáis haciendo vosotros, ¿no? De buscar esta equivalencia con esto parece sencillo, pero cuando alguien ha hecho la labor previa de investigar de dónde viene cada cosa. Claro, es que ahora nos viene a nosotros, digamos que es más sencillo, ¿no? A nosotros nos viene un poco más dado. Tenemos muchas bases de datos, que entonces es muy fácil meter, pues como has dicho tú, ¿no? Búscame todas las palabras que acaben en li y en el contexto en el que aparece. Y te aparece todo de un tirón, ¿no? Y es muy fácil manejar todo esto y antes no, antes se hacía todo a mano y eso sí que era un trabajo realmente ingente, ¿no? Y que llevaba años, pero muchos años hacerlo. Y luego, por otro lado, yo creo que desde la antigüedad, ¿no? Siempre han tenido, desde los clásicos, autores clásicos, pasando por el medievo hasta ahora, siempre estuvieron, ¿no? Con la mosca, digamos, coloquialmente, detrás de la oreja, ¿no? De que veían cosas que se parecían, que, bueno, que era curioso y demás, que se parecieran tanto, ¿no? Pero quizás no se atrevieron nunca a dar una teoría sobre algo, ¿no? Hasta hace eso, hasta hace 250 300 años. Igual hubo alguien que se dedicó a apuntar a esas palabras y dijo, quita, quita, voy a tener que yo ahora ponerme a contar todas y cada una de ellas sin tener un ordenador aquí. Igual, Quien igual. hacía esto era gente que no tenía que poner lavadoras, ni tenderlas sobre todo. No, entiendo yo que no tenían otra vida, porque vamos. ¿Es el caso vuestro? O sea, el caso tuyo. Me has dicho esto de BHI, es la Mm, terminación a la que te refieres, ¿no? sí. Ah, vale. No, que no era un código como para buscarlo en algún sitio ni nada. En tu caso, o sea, has trabajado así, tú tienes una base de datos o algún programa en que dices, puedes listar todas las veces que un vocablo aparece o que una morfología aparece e identificarla de alguna manera. Pues yo, por desgracia, no. Solo tuve la base de datos, una base de datos creo que fue del griego, pero al final lo que tuve que manejar fueron diccionarios y cogerme, no sé, por poner un ejemplo traído al castellano, ¿no?
tengo que analizar todas las veces que aparece en el Quijote. Pues al final te vas al Quijote, ¿no? Y buscas todas las veces que aparece en y en qué contexto aparece. Entonces, digamos que tuve que hacer eso en los diferentes textos de las lenguas que estuve investigando y manejando. Vale, se me está despertando ahora el friki de los idiomas. En esas lenguas, claro, hay un tema con esas lenguas, la escritura. Porque supongo que Ay, son lenguas que tendrían escrituras distintas. ay, amigo. ¿Cómo gestionas eso? Bueno, aparte primero tienes que comprender esas lenguas, ¿no? Tienes que haberlas estudiado en la carrera a lo mejor, o ¿cómo va No, eso? no, a ver, en el currículum académico de las universidades cada vez se estudian menos lenguas indoeuropeas, ¿no? Sí que te queda alguna optativa por ahí que sale de vez en cuando Claro. o en el máster, pero bueno, ¿Para qué, no? salen ¿Para qué? Porque teniendo el esperanto, ¿quién quiere estudiar tantas lenguas? nadie. Entonces, ya se me ha ido lo que te iba a decir. No, perdona. De que, Yo no te preguntaba que si tenías que comprender esas lenguas para eso, poder trabajar con eso, ellas. eso es, claro. Todo este proceso, antes de poderte investigar y buscar un texto, ¿no? O buscar esta información en una lengua, lo que tienes que ponerte es a estudiar esa lengua. No está mal. O aprenderla sobre la marcha, como quien dice. Y aprender una lengua no es aprender la lengua. Me aprendo italiano o me aprendo inglés, que tiene nuestro mismo alfabeto, sino que primero tienes que estudiarte el aprenderte el alfabeto o el silabario de turno, ¿no? Que al final yo creo que es lo más complicado. Bueno, si te puedes aprender 151 Pokémon por cada generación, yo creo que esto tampoco es tan, ¿no? No sé, yo es que Pokémon no me lo aprendí, pero Por decir algo. por Oye, hay decir gente que algo. se sabe todos los nombres de todos los jugadores de todos los equipos de la liga, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Hay gente ¿Cómo que sí. y en qué lenguas y qué alfabetos has tenido que aprender tú para trabajar en esto? Pues a ver, si no se me queda ninguno en el tintero. A ver, tuve que aprender griego, sobre todo griego homérico, que es un griego más arcaico que el griego de Aristóteles, digamos, ¿no? Que el griego clásico. Tuve que estudiar, que es al final es el alfabeto griego, que es el que estudié de la licenciatura y no hubo problema. Luego tuve que manejar el griego micénico, que es un griego del siglo XIII, XIV antes de Cristo, y que ese sí que tiene su propio silabario. Está Ah, es escrito un silabario. es un silabario. Bueno, es un Y- semisilabario, digamos, sí, Ah, más o menos. Eso es. ¿Qué más tuve? Avéstico. Bueno, luego, dentro de las lenguas iranias tuve que aprender avéstico y antiguo persa. Luego, sánscrito y védico, que son lenguas indias. También tuve que estudiar armenio, galo, que es una lengua celta, y cada capítulo se dediqué a una lengua. Y no sé si me he dejado alguna más en el tintero. Creo que sí, pero ahora mismo no me acuerdo. bueno, ¿Hay si alguna? sobre la marcha te acuerdas de alguno, dilo, no, no hay problema, ¿eh? Entonces estas fueron las que tuve que trabajar y cada una con su alfabeto o su silabario, semisilabario, lo que le tocara. Mm. Qué curioso. Claro, y una vez que tú ya practicas, porque has tenido que practicar mucho para memorizar, porque supongo que, claro, tendrás tus tablas. Yo todo esto hablo por suposición sin habértelo preguntado antes, ¿eh? Supongo que tendrás tus tablas, tus equivalencias, para intentar no perder nada, pero esto lo tienes que ir practicando para que, claro, la lectura sea fluida, ¿no? Si tú estás buscando, si ya cuesta buscar algo en un texto, cuando conoces el alfabeto o el idioma, Sí, es complicado y al final, como dices tú, lo tienes que ir manejando porque al final si no se te acaba olvidando, ¿no? A todo esto hay una trampa, digamos, que es que muchos textos están transliterados al alfabeto latino. Entonces son más fáciles de vale, seguir. Lo que pasa que, bueno, tiene el contrasentido de que si alguna vez estás en un museo, por ejemplo, ¿no? O de excursión en Persépolis y ves una inscripción, pues oye, si no te sabes el silabario, por mucho que sepas persa, no vas a poder leer la inscripción. claro. Eso es la parte contraproducente. Y me imagino también que las transliteraciones al alfabeto latino estarán hechas con muy buena fe, pero también con algún errorcillo, ¿no? De vez en cuando.
Sí, se encuentran errores y sobre todo hay algunas en las que las grafías son muy diferentes, dependiendo si es una edición del siglo XIX, a lo mejor es muy diferente de una que se ha hecho hace 20 años, las grafías, ¿no? Entonces, también hay que tener un poco cuidado con esas cosas. Y cosas que supongo que darán error a la interpretación. O sea, que alguien con su buen acierto puso una H en un sitio y alguien la aspira y alguien, no lo sé, me invento, ¿eh? A lo mejor alguien hace que la consonante anterior sea más fuerte y alguien hace que suene como más castellana o lo que sea. Entonces ahí ya estás perdiendo también. No, pero en No, me eso lo invento, no. ¿eh? Sí, sí, pero bueno, no, así en ese aspecto que dices ahora mismo, no. O había cosas ya muy establecidas, es decir, esta letra va a la vamos a escribir así en latino, pero va a sonar tal cual y todo el mundo. Un poco como no sé si conoces el pinyin del chino, la forma de escribir chino con alfabeto latino. Ujú. Por ejemplo, la C suena y o algo así. La ZH suena y, la Q suena ch. O sea que se supiera que había un código de letras, pero que no iban a sonar como en las lenguas latinas, sino que cada una tenía su sonido aparte, Mm. que puede distraer a mucha gente, a lo mejor. Sí, no, de eso no. En los casos en los que yo me he encontrado no. Hay alguna cosa, pero ahí, pero digo, que más parte de la grafía, ¿no? Que una S, yo qué sé. Con forma de bastón. Sí, con una S muy. No sé cómo decirte. Muy palatal. Se escribía antes SH, pero en el siglo XIX, pero ahora se escribe con una S con un diacrítico, ¿no? Con un tilde, yo qué sé. Vale, Más, vale. más bien es eso, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo así. Y adaptando sistemas, ¿no? Eso es. Más van por ahí más, ¿no? Más las diferencias. A lo mejor. No, no, no está mal. La verdad que, bueno, es lo que lleva, ¿no? A hacer una investigación. Llámalo tesis, llámalo no, porque tesis al fin y al cabo es los primeros años así más, digamos, fructíferos de una investigación, los empaquetas en una memoria escrita y lo Mm, defiendes delante de personas que saben mucho y hablan mucho y los invitas a comer luego. eso es. Pero en general, una investigación antes te lleva a esa fase previa, ¿no? Antes de decir esto viene de aquí o esto es aquí, tienes que saber leerlo, entenderlo, buscarlo, catalogarlo, hacer tu propio sistema para luego no perderte. Y todo esto que has aprendido, luego lo has ido utilizando aparte, le has ido sacando más uso personal o profesional. Uso personal y profesional, no todas las lenguas que he manejado, pero sí me he centrado bastante en el antiguo persa y en el armenio clásico. Son las lenguas que más, a nivel personal he hecho alguna cosilla y luego a nivel profesional, bueno, pues soy profesor de estas lenguas en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y bueno, y estoy contento, ¿no? Esas son las que más, al final. Si me preguntas por qué estas lenguas, pues no te lo sé decir. ¿Por qué has elegido estas y no has elegido A védico ver, o hombre, antiguo todo el mundo sabe que porque son las más comerciales. Claro, claro. El armenio clásico y el antiguo persa, pues tú sabes que con Son- eso vas a todos lados y luego, yo qué sé, te puedes hacer guía turístico de Madrid en en antiguo persa y armenio clásico, por Efectivamente, ejemplo. efectivamente. Pero bueno, no sé, o sea, no hay una motivación que pueda así decir más allá de que son las que más me atraían porque sí. Y el porque sí no es una respuesta lógica, pero pues son las que más me atraían. No sé por qué, pero son las que Va- más me atraían y al final son las que pues me centré más, ¿no? Después de acabar la tesis doctoral. Vale, no, no, te iba a decir, digo, a lo mejor es porque se te presentó esa oportunidad laboral y tiraste más de ahí. No, no, era por atracción, ¿no? Es por atracción, no sé por qué. Mm. No sé por qué, porque el antiguo persa siempre me gustó cuando lo empecé a estudiar. Y el antiguo persa yo siempre digo que es una lengua muy comercial porque No, yo si la. encima habré acertado. Sí, sí, no, yo la comparo con el italiano, ¿no? Para los que hablamos español o castellano, como lo queramos llamar, aprender italiano es muy fácil. Aprender italiano es muy fácil, ¿no? Bueno, al final Sí, caeremos en todos los errores, en todos los, en fin, los prototipos, lo que queramos, pero al final es fácil. Pues el antiguo persa es muy fácil de aprender para alguien que tiene el conocimiento de latín, por ejemplo. O
sea que yo siempre lo digo, y el antiguo persa es una lengua muy comercial y muy bonita. Y me gustó mucho desde el principio. Y el armenio fue un poco más casual, porque cuando tuve que empezar a hacer el capítulo dedicado al armenio, en Madrid no había sitios donde pudiera estudiarlo. Bueno, existía un sitio, pero yo no lo conocía entonces. Y estaba un poco que no sabía qué hacer con cómo abordaba yo, ¿no? Esta lengua. En la biblioteca tampoco había mucho material, entonces no sabía qué hacer. Y me fui de estancia a la Universidad de Cambridge, donde allí hay un gran experto en lengua armenia, que fue mi tutor y con el que tengo una buena relación ahora mismo. Y bueno, pues no sé, tal vez sea el ambiente de estar en Cambridge, no sé, pero allí empecé a estudiarla y me gustó mucho y me quedé con ella también. Sí, sí, sí. Específicamente el clásico. El clásico, sí, el clásico, porque el moderno tampoco. A ver, al final los que hacemos cosas clásicas, lenguas antiguas, sabemos persa antiguo, pero no sabemos persa moderno, sabemos armenio clásico, pero del armenio moderno no tenemos ni idea, ¿no? Y así con todas. Claro, Entonces, ya sí. dependerá de cada una lo que haya evolucionado, ¿no? Y cómo haya... Sí, en el caso de, bueno, por ejemplo, en el caso del persa antiguo, que su evolución moderna es el farsi o el persa moderno, sí que tiene Ujú. algunas coincidencias, ¿no? Hay una evolución fonética obvia y morfológica, pero tiene muchas coincidencias. Pero en el caso del armenio es bastante complicado. Actualmente hay dos dialectos grandes, ¿no? El armenio oriental y el armenio occidental, que ya entre sí se parecen poco. Ostras. Sí, parece ser que, bueno, la gente que habla uno u otro les cuesta entenderse, y parece ser que si tú a un armenio moderno le pones un texto en armenio clásico, creo que no lo entiende. Vale, o sea que había una evolución bastante fuerte, ¿no? Hay una evolución bastante grande, sí, muy fuerte, muy marcada. Me ha llamado la atención, esto ya es chorrada, me ha llamado la atención que me dijeras que te costó encontrar en Madrid sitios donde estudiar el armenio clásico, cuando Madrid fue capital de Armenia durante un tiempo, Sí, oficiosamente. oficiosamente, sí, sí, sí. Hubo por ahí cosas raras. Hubo cositas. Sí, sí. Pues la verdad es que estaba la universidad en la que yo di clase era de armenio, pues lo daba Patricio Navascués, que es profesor todavía de San Dámaso, pero ahora mismo él imparte otras asignaturas. Pero yo no tenía conocimiento de que esto existía cuando llegué a Madrid. Y bueno, y no sabía otro sitio donde acudir. Y entonces al final, pues aprovechando una estancia de investigación en el extranjero, pues fue allí donde pude pues esto, estudiarlo, ¿no? En Cambridge. Y ahora mismo, por ejemplo, para estudiar armenio moderno, armenio clásico, puedes estudiarlo donde lo imparto yo en San Dámaso. Y armenio moderno es muy complicado encontrar sitio. Yo ahora mismo no conozco ningún sitio donde pueda estudiar armenio moderno, más allá en Madrid hablo, más allá de redes sociales, en fin, de cosas de estas del Ujú. grupo, ¿no? Y todo esto. Muy curioso. Mm, Sí, sí, no, sí. además demuestra un poco cuando te lo enseña la investigación, pero yo creo que esto es algo que se puede aplicar a toda la vida, que es primero que el saber no ocupa lugar, que pues si puedes ir a un sitio y aprender algo, pues eso que te llevas y mira, ya te está sirviendo, por otro lado. Y luego eso, que quien la sigue la consigue, pues mira, si no encontraste sitio en Madrid, lo encontraste en Cambridge, has descubierto una serie de cosas que te han sido muy útiles luego y para adelante, ¿no? Y nunca sabes, cuando empiezas un trabajo así, nunca sabes para dónde te va a llevar. Sí, eso es, no sé, yo siempre hay que tirar para adelante y ya está, ¿no? Entonces, bueno, al final aprendes una lengua que no está entre tus planes, jamás lo había estado, y al final se convierte en el foco de tus investigaciones, ¿no? Bueno, y de hacer cosas con ella, ¿no? De traducciones, etcétera, que te acaba, oye, que al final te acaba gustando. Eso es, y no lo esperabas nunca, o sea, que está bien. Mm. Claro, entiendo que el valor de aprender y de enseñar y de utilizar estas lenguas que para que nos entendamos, porque es la expresión que se ha popularizado, son lenguas muertas, ¿no? Que no tienen una comunidad de hablantes activa, te sirve también para seguir investigando, ¿no? Porque supongo, no lo sé,
En el caso del armenio clásico y del persa antiguo, no lo sé, pero supongo que habrá textos o supongo que habrá inscripciones que estén sin descifrar, En... o sin A ver, traducir, o sin usar, o sin investigar, por lo que sea. sí, sí, sí. A ver, en el caso del persa antiguo, el corpus de inscripciones que tenemos tampoco te creas que es muy grande y todo lo que tenemos está traducido. Sí que es cierto que de vez en cuando sale alguna cosilla por ahí, pero más allá de un nombre propio y 4 términos, no hay nada más. Está la cosa un poco más precaria, digamos, pero porque no aparecen más textos de momento. En armenio clásico sí que tenemos muchísimos textos. Date cuenta que el armenio clásico se puso por escrito el siglo V más o menos, después de Cristo. Se creó el alfabeto y se puso por escrito y obviamente se nos han conservado muchísimos manuscritos y muchísimos textos. Hay muchos que están traducidos, vamos, prácticamente todos. Lo que pasa que, por ejemplo, al castellano no están todos traducidos, ¿no? A otras lenguas sí, al castellano no. Entonces ahí está la parte bonita, ¿no? De que, bueno, hay textos muy importantes que, bueno, que necesitan una traducción al castellano, al español, para que la gente también, oye, tenga acceso a ellos. Claro, y puestos a traducir, siempre va a ser mejor traducir directamente de la fuente que buscar traducciones Sí, intermedias que hayas encontrado por otros académicos, ¿no? sí, porque al final, aunque la traducción sea muy buena, acaba siendo como el teléfono escacharrado, ¿no? Una cosa que tú entiendes otra, pero luego te sale por otro lado que es diferente, ¿no? Entonces, la fuente siempre es lo más fiable y siempre hay que ir a ella, desde, vamos, para siempre, y más para traducir, o sea que eso es así. Sí, para que nos pongamos en un ejemplo que es muy mundano también, que esto ha pasado más veces, la mayoría de series de anime que llegaban a España en los años 90 no eran traducciones del japonés, sino que eran traducciones del italiano, del francés, que a su vez eran traducciones, a lo mejor no directamente del japonés, entonces claro, eh, pues a saber lo que querían decir, ¿no? Ahora ya es distinto. Eso Bueno, es un es, ejemplo muy comercialista, pero es verdad que cuando empiezas, sí, siempre que cuanto menos pasos das en este sentido, menos información pierdes. eso es, sí, cuanto más directo, mejor, eso es. Luego supongo no lo sé, no tengo ni idea. ¿Te ha llegado alguna vez algún caso o has hablado alguna vez con alguien que dijera, mira, estamos haciendo una investigación porque, yo qué sé, investigando en historia o investigando en sociedad o en cultura de algún tipo, antropología, y hemos encontrado un texto que está en armenio y necesitamos a alguien que lo traduzca y no hay traducción de él? ¿Esto Sí, os ha pasado? ¿Alguien ha necesitado vuestra colaboración para este tipo de...? sí, sí, me ha pasado y me ha pasado ahora, o sea que estoy en ello. ¿Ah, sí? Cuenta. ¿Algo que se pueda Eh, contar? Te puedo adelantar que, bueno, que es una investigación de filosofía, un texto filosófico que no está en armenio, o sea, que está en armenio pero que no está traducido al castellano. Entonces, bueno, me han dicho que sí podía colaborar en el proyecto y obviamente he dicho que sí. Y ya contaré de qué es. Qué pasada. Bueno, esto te emplaza a un siguiente episodio de Cuéntame Hermosura. Lo sabes, Hombre, ¿no? yo he encantado de la vida. Esto y muchas más cosas. Muy bien, muy bien. No, la verdad que es muy interesante esto. Es muy fácil decir, ay, hemos encontrado algo, porque estamos hablando todo el rato de filología, estamos hablando de lo que son las lenguas, ¿no? Lingüística, se puede decir. Eh, Pero todo esto, una lengua siempre va pegada, pegadísima como, pues, como un chicle a una suela, a lo que es un pueblo, a lo que es la historia y supongo y creo que habrás tenido que desarrollar los estudios de las lenguas y la investigación sobre las lenguas también pegadas a la historia, ¿no? Porque claro, si en algún momento ha llamado la atención que se estudie por lo que sea el persa antiguo, es porque, claro, los persas bueno, fueron varios imperios, uno crecía, luego caía, luego crecía otro, luego caía, que dominaron una zona del mundo bastante durante mucho tiempo, ¿no? Y supongo que en cada crecida de estas el idioma iría cambiando y los usos, los modos, las inscripciones, todo, ¿no? ¿Te has tenido que Sí. formar también en historia para entender mejor o eso ya son colaboraciones que hacéis con otra gente, que eso ya se encarga otra gente? No, no, te tienes que formar. Bueno, a ver, obviamente, como decías al principio de cuando hablabas de las reuniones que hacíamos en el Colegio de España, ¿no? Lo bonito de esto también es hacerlo de manera interdisciplinar, ¿no? De Eso acudir, siempre.
sí, de acudir a historiadores, ¿no? Acudir a expertos en religión, en ciencias de las religiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues tú también tienes que tienes que formarte en ello, ¿no? Entonces, yo qué sé, si en una inscripción persa aparece que fulanito mató a menganito y pasó no sé qué y tal, pues al final tienes que ir a ver qué pasó, ¿no? Que si realmente hubo una revuelta, qué pasó ahí, si llegó Alejandro Magno, si en fin, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces al final tienes que formarte en todo eso. En el caso de lenguas como el avéstico, ¿no? Que son de lenguas de religión. El avéstico es la lengua en la que está escrito el Avesta, que es el libro de los zoroastristas, ¿no? Del zoroastrismo. Entonces, claro, tienes que al final aprender mucho de religión zoroastrista para entender un texto de la Avesta, porque al final está hablando de una montaña y del agua, pues se está refiriendo a un demonio malo o al perro del vecino, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, tienes que formarte en otras disciplinas al final, ¿no? Que van un poco adjuntas a todo. Te, te vas empapando ahí de todo. Claro, porque volvemos otra vez, ¿no? Aquí lo petó muchísimo el cristianismo y lo petó muchísimo el islam durante bastante tiempo y luego hemos tenido sus cositas, pero el zoroastrismo era, en aquel momento era lo que más en aquella zona, una de las cosas que más, supongo. Y habrá Mm. mucha tela que cortar ahí. Sí, además, bueno, fue una religión importante, sigue habiendo zoroastristas, ahora mismo creo que el núcleo mayor está en la India, Sí, zoroastristas, porque en la India hay de todo. en la India y todo eso, hay hasta vacas flotando en los ríos, Ah, por no decir otras cosas. sí, sí. Eh, y, bueno, fue una religión muy importante, lo sigue siendo, lo que pasa que cada vez quedan menos miembros, ¿no? Es una religión muy cerrada también, que no permite que si no has nacido zoroastrista te conviertas al zoroastrismo, aunque últimamente sí que está viendo una rama que se está diciendo, oye, que si o nos abrimos o morimos, ¿no? O dejamos que haya gente que se convierta o esto acaba desapareciendo. Siempre ha habido modernos. Siempre ha habido modernos, eso es. Entonces, pues sí, el zoroastrismo fue una lengua importante con un libro como el Avesta, digamos que sería como la Biblia para los cristianos y muy difícil de interpretar el Avesta, ¿no? Tienen sus propios sacerdotes que entonaban el Avesta porque en un principio se transmitía y se recitaba, obviamente, de forma oral y se puso por escrito mucho más tarde, ¿no? Entonces, bueno, era muy difícil de interpretar el Avesta. Claro, que ponerse en el contexto es muy fácil coger un mapa y pasar, o una web interactiva, pasar muy rápido y decir, ay, esta gente estuvo y desapareció, pero en aquel momento el que estaba viviendo, hacía su vida y vivía su religión, que es algo que ha acompañado a toda la humanidad demasiado tiempo para mi gusto, pero bueno, que sigue estando, eh, ese acompañamiento que tenían esas personas en su día a día, en ningún momento se pararon a pensar por qué estoy yo recitando este idioma si dentro de un tiempo todo será islam y habrá que recitar otro. No, porque ellos vivían su vida y tenían ese idioma y lo utilizaban de manera litúrgica en este caso. Y Mm. ahora entenderlo requiere pues volver a estudiarlo, volver a repasarlo e investigar, que es a lo que íbamos, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí, y en este caso es muy complicado porque tiene muchas metáforas, tiene muchos símiles y nos falta, digamos, ese contexto, ¿no? Ese contexto histórico de que lo entiende quien lo está viviendo en el momento, digamos, ¿no? Y es el que no tenemos y al que los expertos ya han accedido, pero para los inexpertos, digamos, que nos pilla así un poco de refilón, pues nos cuesta acceder, ¿no? A ese momento cultural. Mm. Claro, cuando tú analizas un texto de este tipo, un texto litúrgico de una lengua indoeuropea muy antigua, de un lugar muy lejano al que te has criado tú, y escrito por unas personas que vivieron en otro contexto totalmente diferente, miras a la especie humana y ves muchísimas diferencias por el espacio, por el tiempo, por la clase social, o notas cosas que dices, esto, bueno, no sé, esto podría ser novelizado hoy en día o a alguien se le podría ocurrir. ¿Cómo lo percibes? Claro, tú lees un texto así, ¿qué te quedas? Mira, yo cuando leo un texto de estos, y ya voy a tirar yo para la tierra también,
porque yo soy de un pueblo de Toledo, de los Llévenes, para que lo sepan los que nos están escuchando. Cuando veo un pueblo de estos que tenía esta literatura de manera oral, vamos a poner alrededor del 1000, ¿no? Antes de Cristo, aunque luego ya se puso más tarde por escrito, lo que pienso es, joder, estos tipos estaban así, con esta literatura oral o por escrito, y en Castilla-La Mancha estábamos en el bronce manchego todavía, ¿eh? Viviendo en cabañas y comiendo de lo que nos daba un poco así la tierra, ¿no? Que no teníamos ningún tipo de literatura. Y es impactante, la verdad. O sea, si lo piensas así, yo siempre me quedo un poco a cuadros. En plan de, joder, qué diferencia más grande. Ostras, me acabas de abrir un camino aquí, comparando la edad del bronce manchego con el zoroastrismo oral. Espérate un momento, a lo mejor no dejaron escrito porque no les hacía falta, pero ¿tú te imaginas a esa gente viviendo en esos, pues esos que serían a lo mejor oretanos, turdetanos, mm, por por tu zona sería aquello, ¿no? Carpetanos, ¿no? Carpetanos, sí. Tendrían su vida, sus historias, sus hazañas, sus epopeyas. A lo Pues mejor sí, a lo posiblemente, mejor sí. posiblemente tuvieran sus canciones y tuvieran sus epopeyas, como dices tú, sí, En sus lenguas pero, preindoeuropeas, mm, porque pero luego, claro, no, llegaba a la feria, después de la vendimia, algo había que cantar y hablar. no había que cantar para celebrar, claro. Luego llegaban los mayos y también había que cantar algo. Y todo esto. Sí, sí, pero posiblemente tendrían sus canciones, ¿no? Y sus chamanes, digamos, ¿no? Que también cantarían sus cosas, pero no se nos han conservado. Y esto, No, pues, claro. esto te hace pensar la cantidad de lenguas que se han perdido por el camino y de las que no tenemos absolutamente nada. O sea, tuvo que haber muchísimas. Claro. Tú ahora ves esculturas. Yo lo estoy desviando mucho el tema, pero ya si quieres, cuando quieras No. reconduces y si no acabamos. ¿Ves esculturas que se conservan, por ejemplo, de eso? Pues de los oretanos o de bueno, pueblos íberos, ¿no? Antes de la llegada de los romanos. Incluso los Mm. fenicios los vieron de cerca y no se mezclaron mucho, pero algo hubo. Y esta gente tenía una lengua, tenía un idioma. Se ha visto que hay unas letras que se parecen así, una miaja entreverás entre lo fenicio y lo griego, pero que no se sabe muy bien qué querían decir. Hace poco se ha encontrado la famosa mano de Irulegui, que tiene una palabra un poco más Sí. larga, un texto un poco más largo, y que se ha reconocido un poquito ahí de euskera, que podía ser el vascón, ¿no? El anterior al Mm. euskera. Y bueno, a lo mejor no da mucha idea de dónde viene, pero sí da mucha idea de cómo era, ¿no? Un poco. Y esas cositas, puede ser que, pues, cuando hablo de las esculturas, es que ves gente pues, vestida de gala, ¿no? Con joyas, con tal, que se especula que eran sacerdotisas o princesas o lo que fuera. Estas Sí, civilizaciones, aunque no nos hayan quedado nada escrito, algo tendrían, ¿no? sí, 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 algo tendrían. Bueno, no tienen más que ver, creo que es Heródoto, ¿no? Cuando habla de Tartesos y de Argantonio, ¿no? De la edad que tenía, que era, no sé cuántos años le atribuye al final, y que tenían sus propias leyes y demás, ¿no? Y todo eso. Mm. eh, La, eh, la dama de Elche, la mm, bicha de Balazote. todo eso. Y tenemos, a ver, esto ya, bueno, si quieres, lo abordamos otro día, porque además últimamente me estoy centrando también un poco, como me llama la tierra, a investigar en las lenguas prerromanas que había en Castilla-La Mancha, ¿no? Y será verdad. Sí, sí, quiero ¿En centrarme en serio? eso y espero sacar algún libro dentro del tiempo que sea. Bueno, ya tiene la entrada a comprar al siguiente episodio, ¿eh? Que lo sepas. Te firmo la Entonces, renovación. sí. Que, que bueno, había inscripciones en ibérico y demás, en celtibérico, etcétera. Lo que pasa que, bueno, obviamente, el ibérico, como bien has dicho, no sabemos que. Sabemos leerlo, porque el celtibérico lo leemos y son las mismas letras, digamos, pero no sabemos qué quieren decir esas letras, ¿no? No sabemos qué significan. O sea, lo leemos, igual tú puedes leer el italiano, pero a lo mejor no sabes qué significa lo que estás leyendo, ¿no? Pues en esto pasa igual. Podemos leer el ibérico, pero no sabemos lo que significa. Ha aparecido alguna inscripción en bilingüe con la mala suerte de que eran nombres propios lo que aparecían. Entonces hemos descifrado los nombres propios, que se leen igual,
pero no nada más que eso, ¿no? Entonces, todos son hipótesis también. Era La gente cuestión. vaga para escribir, también te lo digo, ¿eh? No sé si en vaga también. Tampoco tiene que ser fácil escribir en piedra, ¿eh? O sea No, hombre, que. pero ya, yo que sé, una frasecita de vez en cuando, no tienes otra cosa que hacer. Sí, y bueno, y luego está el hallazgo este, ¿no? Que comentas de la mano de Irulegui, que se ha descubierto hace poco y que parece ser, bueno, que está escrita en euskera, aunque tiene sus detractores también, ¿no? Hay gente que lo critica, que dice que no fue así, pero yo que conozco además a quien ha estado investigando con ella, a Javier Velaza y a Joaquín Gorrochategui, pues me fío mucho de su opinión y parece que sí, que es, bueno, que es euskera y que es un proto-euskera, ¿no? O sea que es muy interesante el hallazgo. Pues muy bien, la verdad es que nunca se sabe lo que va a aparecer, nunca se sabe lo que se va a encontrar. Quién sabe si algún día caerá en nuestras manos alguna copia, algún escaneo de alguna inscripción en proto-indoeuropeo, en indoeuropeo, en la lengua madre común. Eso es. Menos de los vascos, que no es suya. No, no, los barcos van por su cuenta, es una familia propia, o sea que Disidentes. sí, Y bueno, y eso es lo bonito, ¿no? El seguir sin saberlo todo, porque eso es lo que nos da trabajo, ¿no? Seguir eso aprendiendo, es. Eso es. descubriendo. Y tener esa espinita ahí, ¿no? De que siempre, ay, ay, a ver si sale algo, a ver si no sé qué, ese nervio, esas cosquillitas en la tripa así de, no sé. Esa punta de hilo que ves en el pespunte de la camiseta, que cuando tiras de ella sale más y más y más. Eso es, eso es. Y que dure muchos años y sobre todo, y aunque se nos acabase, que dure el interés por seguir aprendiendo y por seguir cultivándolo. Efectivamente. Y yo ya animo a todos además a que estudien lenguas antiguas, lenguas clásicas, o sea, que no te enriquecen, pero no te enriquecen económicamente hablando, pero te enriquecen mentalmente y te abren mucho la mente. O sea, es increíble, o sea, lo que empiezas a ver, digamos, es una pasada. Claro, y quien quiera hacerlo y esté por la zona de Madrid, pues puede apuntarse ya a tus cursos. Eso es. Pero también, bueno, hay muchísimas fuentes y muchísima documentación, que es gracias a gente como tú y gente como vosotros que se ha dedicado años y años a su investigación y a su cultivo. ¿No? Y gracias y a gente como tú, ¿no? Que divulgáis, que es lo que hace falta, divulgar. Y que la gente conozca de todo esto que hacemos. Yo últimamente soy muy. Hace poco hicimos un seminario de esto y se hablaba mucho de escribir científicamente y demás, que hace falta investigar y hacer ciencia, pero hace falta mucha divulgación de que la gente de la calle, ¿no? La gente que se dedica a otra cosa que no sea el estudio y la investigación de lenguas antiguas, les llegue, ¿no? Lo que es lo que es el armenio o lo que es el persa antiguo, lo que sea, ¿no? Yo pongo el ejemplo además de que en los alumnos que estoy teniendo todos estos años, eh, ninguno es de formación humanística. He tenido médicos, he tenido biólogos y cosas así, ¿no? Entonces se agradece mucho eso, ¿no? Se agradece que haya gente que no sea de ramas humanas, ¿no? Que se interesen por todo esto. Muy bien, pues aquí lo dejamos, muy a mi pesar, porque me lo estaba pasando muy bien. Recuerda que tienes el micro abierto por si tú quieres sacar cualquier tema o rematar algo que creas que haya quedado. No, ha estado bien, ha estado muy interesante. De hecho, me quedaría charlando 2 horas más, pero o sea que Muy bien, lo que tú quieras, ¿eh? ha estado guay, ha estado guay. No, ya No, hombre, que habrá que otro día. cenar. Sí, habrá que cenar. Claro que sí. No, si al final va a haber que darle la razón a Platón de, claro, tú puedes estudiar y filosofar todo lo que quieras, pero al final te acabará entrando hambre, o te pondrás Sí, mal, o te morirás de viejo. O sea que es vamos lo a que tiene. dedicarle, maldito, cuánta razón Lo que tiene. tenía. Lo que tiene. Y ya te tendré al Pues día, porque sí que es verdad que estoy dándole vueltas a hacer algo sobre eso. Las lenguas que había en Castilla-La Mancha, ya tirando a la tierra, macho. Y a ver si saco también tiempo y me pongo con ello un poco más a full. Sí, pues cómo me estoy gustaría que encontrases una inscripción en ibérico que pusiera algo así como La Mancha no es Castilla. Y solo por seguir el meme. No, es broma.
Esa gente no estaban para esas cosas, esa gente. No estaba. No. Tendrían otros problemas. Seguramente. Pero bueno. Oretania no es Carpetania. Por ejemplo. Carpetania nos roba. Carpetania independiente. Decían los layetanos. Bueno, Ángel, ha sido un placer de verdad, me lo he pasado muy bien. Espero que los que nos están escuchando se lo hayan pasado ni la mitad de bien que nos lo estamos pasando nosotros. Y luego te paso el contrato de renovación de la colabo. Vale, perfecto. Luego te paso mis credenciales. Exacto. Un Nada, abrazo muy fuerte. Muchas gracias y un abrazo fuerte a todos. Espero que hayas disfrutado del episodio. Puedes invitarme a un café en Coffee, abrir el grifo en Asheta.cat, patrocinarme en Patreon y enviarme una donación por PayPal. Encontrarás los medios de contacto y los enlaces en la descripción del episodio. ¡Hasta la próxima!